Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido una semana de vacaciones, una semana de descanso, merecida semana, luego de los exámenes que estaban programados, de las evaluaciones? Pero ya estamos aquí y vamos a dar inicio al último tramo de clases, por así decirlo, porque muy pronto termina este año 2021 y espero que se termine muy bien. ¿Sí? Hoy nos volvemos a reencontrar para poder enriquecer cada uno de los aprendizajes que vamos a ir adquiriendo y no solamente los aprendizajes en cuanto a algún contenido temático, sino también en cuanto a la adquisición de competencias ligadas a nuestra área que es ciencia y tecnología. Una de las competencias, por ejemplo, es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Y es de un ser vivo en especial con el que nosotros vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy. Antes de empezar, dentro del Classroom van a haber indicaciones que por favor les pido sigan para poder realizar nuestro trabajo de manera normal y habitual durante todo este tiempo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos en el fondo? ¿Qué hay en el fondo de mi pantalla? Aparte de la insignia, de los títulos y mi grado, ¿qué hay? Ajá, sí, así es. Lo que yo veo en el fondo de mi pantalla son plantas y es allí donde se va a centrar nuestro trabajo el día de hoy, en el tema de las plantas. ¿Qué son las plantas? ¿Cuáles son sus partes? ¿Y qué funciones cumple cada una de esas partes? ¿Sí? Nos animamos entonces a investigar, a indagar este tema para al finalizar todo esto podamos explicarlo de manera clara y sencilla. Vamos a empezar. Empezamos entonces. Y vemos lo primero, las plantas, al igual que todo ser vivo, al igual que nosotros, al igual que los animales, las plantas nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. Quiere decir que las plantas cumplen un ciclo de vida, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una planta en casa, del tamaño determinado. Plantas, mis plantas están en agua, mis plantas están en macetas y las macetas tienen tierra. Yo tengo chacras. Yo tengo un jardín fuera de mi casa y tenemos plantas. No nos olvidemos, como un dato general, que las plantas son los pulmones del mundo y lo vamos a ver por qué. Continuamos. Vamos a continuar. La planta, al igual que nosotros, los seres vivos, nosotros los humanos, tiene partes. ¿Cuáles son las partes de las plantas? Les voy a mostrar las partes de manera general, pero luego vamos a ir analizando cada uno de ellos. La primera, la raíz, otra parte de la planta, el tallo, una tercera parte de la planta, las hojas. Luego tenemos, como cuarta parte de la planta, las flores. Y por último, los frutos. Y no nos olvidemos que dentro del fruto, cada vez que yo como una manzana o una naranja o un durazno, en el interior del fruto yo encuentro algo. ¿Qué es? Así es, encontramos una semilla, una pepa. Hay pepas, hay semillas, hay semillas. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos puntos para ver cuál es la importancia de cada uno de ellos, qué función cumplen y qué hace que nosotros distingamos cada una de estas partes unas de otras. Empezamos con la primera, la raíz. La raíz cumple una función muy importante en la planta. Si no existiera la raíz,
que la vemos en este gráfico, pues lógicamente esta planta con la fuerza del aire se iría a otro lugar, se iría a otro lugar. Entonces, la raíz fija la planta en la tierra, la tiene fija allí, no permite que con la fuerza del aire la planta se vaya a otro sitio. La raíz absorbe del suelo agua y sales minerales que le van a servir de alimento a la planta. Aquí, dentro del suelo, nosotros vamos a encontrar agua y sales minerales que van a ser absorbidas por la raíz. Y un dato curioso, miren, algunas raíces son comestibles, como la zanahoria, la beterraga, el nabo, etc. Y acá los tenemos. Tenemos nosotros al nabo, la beterraga, la zanahoria. Más adelante vamos a ver la papa, la yuca, el camote, raíces. Raíces que sirven para nosotros en cuanto a nuestra alimentación. En cuanto a nuestra alimentación. Entonces, que quede claro lo siguiente. La raíz fija la planta en la tierra y absorbe del suelo agua y sales minerales que le sirven de alimento. Y algunas raíces son comestibles, se consumen en la dieta alimenticia. Mi mamá me lo sirve en el almuerzo. ¿Quiénes son? La zanahoria, la beterraga, el nabo. ¿Sí? Listo. Continuamos. Y ahora nos corresponde ver, ¿qué cosa? El tallo. Así es. Vamos a ver el tallo. Mis, el tallo es esa parte verdecita de donde salen las hojas. Veamos. El tallo sostiene a la planta. El tallo transporta el agua y otras sustancias desde la raíz hasta las hojas. Quiere decir que aquí, miren, tengo mi maceta. Lógicamente que dentro de esta maceta no la veo ahorita. Está mi raíz, pero de ahí la raíz ha absorbido del suelo agua y sales minerales. Pero eso no se queda allí. El tallo los ayuda a transportar esas sustancias hasta las hojas. ¿Sí? Las plantas tienen diferentes tallos. Mis, este tallo que está aquí en la maceta es delgadito. Es delgadito. Pero mis, ¿y el tallo de los árboles? Ese tallo de los árboles, y también nos va a servir esa información más adelante, llamado tronco, pues va a ser la diferencia entre 3 tipos de plantas, que es lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a aprender a diferenciar. Cuando yo vaya por la calle, en un jardín, cuando yo vaya a una chacra, yo tengo que distinguir estos 3 tipos de plantas que vamos a ver en este momento. Y que esa diferencia lo marca por el tallo que tiene. Veamos, ¿cuáles son esos 3 tipos de plantas que tenemos? Árboles. ¿Quién no ha visto un árbol? Sí, mis, y aquí este tallo se le llama tronco, claro que sí. Tenemos los árboles, pero también vamos a tener, mis, un árbol chiquito, ya, eso es llamado arbusto, arbusto. Pero también voy a tener este tipo de plantas, de acuerdo al tallo que tienen, llamados hierbas. 3 tipos de plantas, árboles, arbustos y hierbas. Gran diferencia en ellas, les he colocado los gráficos para que los podamos distinguir. Van a haber 3 tipos de plantas diferentes de acuerdo al tallo. Los árboles, los arbustos y las hierbas. ¿Correcto? Listo. Continuamos entonces. ¿Qué viene ahora? Ya hemos visto raíz, ya hemos visto tallo. Ahora nos corresponde ver las hojas. Las hojas. Sí, mire, y ahí ha colocado en las esquinas hojas, claro, las hojas. ¿Qué son las hojas? ¿Qué hacen las hojas? Esas hojas, como me dice acá, van a ser las encargadas de fabricar
el alimento de las plantas con la luz del sol. Quiere decir que la luz del sol llega a la planta y aquí, gracias a esos rayos solares, la planta realiza una función muy importante, un proceso muy importante denominado fotosíntesis. Gracias a ese proceso llamado fotosíntesis, la hoja en este caso realiza o elabora su propio alimento. Por eso que acá dice, las hojas son las encargadas de fabricar el alimento de las plantas con la luz del sol, proceso al cual se le denomina fotosíntesis. Pero las hojas no solamente se encargan de eso. Las hojas también se encargan de dos funciones muy principales o muy importantes. ¿Cuáles son? Ahí está. A través de las hojas, las plantas respiran y transpiran. Las plantas también respiran, claro que sí, y también transpiran. Y nos hace todo ese intercambio de gases, del oxígeno, del dióxido de carbono, ese oxígeno que sirve para nosotros para poder respirar. La importancia de las hojas es muy grande, y la podemos resumir en tres. Realizan fotosíntesis, ayudan a que la planta respire y también a que la planta transpire. ¿Sí? Tres funciones principales. Continuamos. Y ahora nos toca ver, sí, así es. Y el fondo me da el concepto o el título para ver esta diapositiva. Las flores. Las flores. Van a ver también distintos tipos de flores. Por ejemplo, estas flores que vemos aquí en las bases, como adorno de esta diapositiva, son flores ornamentales, flores que sirven para adornar o embellecer una casa, un lugar, una esquina, un escritorio. Pero también voy a tener flores que nacen en ciertos árboles y que esas flores, cuando llegan a madurar, cuando se llega a fecundar, me dan lo que es un fruto. Pero ahorita nos centramos en las flores. No nos olvidemos que las flores son las partes más bellas que tiene una planta, ¿sí? En ellas se encuentran los órganos de reproducción de la planta. Son en las flores donde se encuentran los órganos de reproducción de la planta. No se olvide. Algunas flores se convierten en frutos. Algunas flores. Aquí no dice todas las flores, no. Algunas flores se convierten en frutos, especialmente esas flores que vamos a encontrar, por ejemplo, en el árbol de la manzana, aquellas flores que me van a dar, por ejemplo, naranjas, etc. Solo algunas flores se convierten en frutos. Es en las flores donde vamos a encontrar estos órganos de reproducción de la planta. Así que no nos olvidemos, ¿correcto? Yo lo he subrayado allí para tenerlo claro y preciso. ¿Qué llegará ahora? ¿Qué vamos a analizar o qué vamos a ver? ¿Qué parte de la planta? A ver. ¿Qué toca? Así es, el fruto o los frutos. Y dentro de este tema de los frutos, que es un alimento que nos agrada y nos gusta mucho porque los frutos, las frutas, nos proporcionan vitaminas, ¿sí? Cada vez que consumimos frutas, estamos consumiendo vitaminas muy buenas para nuestro organismo. En el interior de las frutas se encuentran las semillas, de las cuales, si sembramos esas semillas, nacerán nuevas plantas. Nos dicen como un dato curioso, cuando tú comas fruta, la semilla nunca lo arrojes al tacho de basura. Junta tus semillas, déjalas secar, tenlas guardadas y cuando tú vayas de viaje, en carro o en auto, esparce esas semillas y que caigan en el campo. ¿Para qué? Para que crezca un nuevo árbol, una nueva planta. Las semillas nunca se botan a la basura. ¿Continuamos?
Algunos frutos contienen una semilla y otros tienen muchas semillas. Por ejemplo, muchas semillas, hay muchas, pero esas tienen pepas, claro, a esa pepa que le llamamos de manera común, como un idioma popular, por así decirlo, son las semillas. Tengo también el mango, acá hay una sola semilla. La pera puede tener hasta 4. El durazno o melocotón, una sola semilla, ¿sí? Pero también hay frutas que tienen varias. Miren, la sandía. ¿Cuántas semillas podemos encontrar allí? Varias, varias. Entonces, básico. Allá en el interior de las frutas se encuentran las semillas de las cuales nacerán nuevas plantas. Entonces, no podemos botar las semillas al tacho de basura, sino en un lugar donde ésta vuelva a nacer y esa semilla se convierta en una nueva planta para dar nuevos frutos. Algunos frutos contienen una semilla, en cambio otros tienen muchas semillas y ya lo hemos visto acá. Pasamos a la siguiente. Continuamos con el tema de los frutos y vemos que algunos frutos son carnosos, como el melocotón, la papaya, la pera. Esos frutos suelen ser carnosos. Está el durazno o melocotón, también está, por ejemplo, el mango, la pera. Son carnosos, son jugosos. Pero voy a tener otro tipo de frutos. Otro tipo de frutos. ¿Cuáles son esos tipos de frutos? Los secos. En esos frutos secos voy a encontrar a la nuez, el maní, las pecanas. Y aquí los tenemos para reconocerlos. Ahí están las nueces, el maní y las pecanas. Dos diferencias bien marcadas. Las pecanas, las nueces y el maní, ya, estoy consumiendo frutos secos. Lo habitual, el día a día, lo que comemos en cuanto a frutas es los frutos carnosos o son los frutos carnosos. Esos frutos carnosos serán el melocotón, la pera, el mango, la naranja. En cambio, mis frutos secos serán el maní, la pecana y las nueces. Grandes diferencias, ¿sí? Continuamos. Y vamos a ver un resumen de lo que acabamos de ver. Un resumen de lo que acabamos de ver. Y lo vamos a ver a través de un organizador visual llamado mapa conceptual. Mapa conceptual. Vemos la planta, la tenemos allí, está completa, pero la planta tiene partes. Y la primera parte que hemos visto, por ejemplo, es la raíz. Aquí les presento a ustedes una raíz con sus partes, ya esto lo vamos a ver más a fondo cuando estemos en tercero. No nos olvidemos que la raíz fija la planta al suelo y que absorbe agua y sales minerales. También hemos visto el tallo. Y el tallo conduce, transporta los nutrientes, esa agua y esas sales minerales a las hojas. Transporta, sostiene y transporta la planta, esas sustancias nutritivas. Después del tallo, hemos visto la hoja. ¿Qué habíamos hablado de las hojas? En las hojas se realiza la fotosíntesis. Y gracias a ese proceso de fotosíntesis, la hoja elabora los nutrientes que le va a servir a toda la planta. Sí, así es. ¿Qué más vimos de las hojas? Gracias a las hojas, la planta respira y transpira. ¿Cierto? Sí. Pasamos a la otra parte, la parte más bella de la planta. ¿Cuál era? La flor. Y es en la flor donde vamos a encontrar los órganos reproductores de la planta.
Solamente algunas flores se convierten en frutos. Algunas flores. Y vemos ahora la otra parte que hemos visto y analizado, el fruto. El fruto, Miss, puede tener una o varias semillas. Así es. Miss, en el interior del fruto encontramos las semillas. Muy bien. ¿Qué más vimos del fruto? Miss, dos tipos, los carnosos y los secos. Ejemplo de un fruto carnoso, el durazno. Ejemplo de un fruto seco, el maní, la pecana. Así es, así es. Y este es el resumen de lo que hemos visto y analizado el día de hoy. El día de hoy, las partes de la planta. Vamos a ver cómo es que se ha dado este proceso y si es que hemos podido entender este tema. ¿Sí? Vamos a practicar un poquito. Así que sacamos cuadernillo, lápiz, borrador y vamos a empezar. ¿Sí? Listo. Ahí estamos. Actividades. Completar adecuadamente según corresponda. Y me pide lo primero. Las partes de la planta son. ¿Cuáles son? A ver. Así es. La raíz. ¿Qué continúa? El tallo. Las hojas. Muy bien. Faltan dos. Flores. Y el último, frutos. Esas son las partes de la planta. Pregunta 2. Ordena las palabras y descubre la función de dos partes de las plantas y escríbelas. Miren, encontramos palabras en desorden. A ver, ¿qué palabras son? Y sales minerales, la planta, fija al suelo, agua y absorbe. Hay una palabra clave, miren, fija al suelo. ¿Quién fija al suelo? ¿Recuerdan? Sí, la raíz. Entonces, esta es una función de la raíz. Vamos a ordenarlo, ¿les parece? ¿Quién iría primero? ¿Me dictan? Listo. ¿Qué tenemos entonces aquí? Lo primero, ¿qué será lo que yo voy a colocar al inicio para darle sentido a esta función? Así es, fija la planta al suelo. ¿Qué más? Y absorbe, ¿qué cosa absorbe la raíz? Agua y sales minerales. Así es, esa es la función de la raíz. Fijar la planta al suelo y absorber agua y sales minerales. ¿Listo? Muy bien. Tenemos una segunda función. ¿De quién será? No lo sabemos. Empecemos a analizar. Dice, el agua a la planta y a las sales minerales sostiene y transporta. Sostiene y transporta. Tallo. Función del tallo. ¿Cierto? Sí, cierto. Ordenemos. Ordenemos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empezará esta función? Díctenme, por favor. A ver. Ahora sí. Vemos. Lo primero. Sostiene a la planta y transporta. ¿Qué cosa transporta? El agua y las sales minerales. Así es. Muy bien, chicos. Y aquí tenemos la función del tallo. Y en la primera parte, la función de la raíz. Vamos bien, vamos bien. Continuemos, continuemos. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento?
Sí lo dije. El proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento se llama el proceso, me dicen, el proceso. ¿Cómo se llama? Así es, fotosíntesis, fotosíntesis. Y esto se realiza en las hojas. No se olviden, se realiza en las hojas. Escribe el nombre de las partes señaladas de la planta y vamos a empezar en el orden que lo hemos visto, ¿correcto? Entonces empezamos con lo de acá abajo. ¿Cómo se llama esta parte? La raíz, esta, el tallo. Después del tallo, ¿qué vimos? ¿Qué vimos después del tallo? La hoja. Y después de la hoja, las flores, o la flor en este caso. Y después de la flor, el fruto. Miss, ¿y este que está acá? No vimos una quinta parte. Claro, pero dentro del fruto, que acá está completito, ahora lo partimos a la mitad. ¿Y qué hay dentro del fruto? Así es. Dentro del fruto hay la semilla, que puede ser una o que pueden ser varias, dependiendo del fruto. ¿Correcto? Así es. Listo. Pasamos a la siguiente. Y ahora dice profundiza. Profundiza. 5. Menciona las partes de la planta. ¿Ok? Ahora sí, de manera más rápida, ya ustedes saben que las partes de las plantas son la raíz, el tallo, las hojas, las flores y el fruto. Y aquí se usan entre paréntesis, le colocan semillas, porque dentro del fruto están las semillas. ¿En qué parte de la planta se encuentran los órganos de reproducción? Sí lo mencioné. ¿En qué parte de la planta se encuentran los órganos de reproducción? A ver. Sí, así es. Esos órganos de reproducción se encuentran en las flores. En las flores. Completa los espacios en blanco. Hay un espacio, es la parte más hermosa de las plantas. ¿Quién será la parte más hermosa de las plantas? ¿Me dice? Así es, tienen toda la razón, la flor. La flor es la parte más hermosa de las plantas. Al tallo, siguiente pregunta, al tallo se le conoce también con el nombre de, lo mencioné por allí, cuando veíamos esa diferencia entre árboles, arbustos y hierbas. Y me centraba en los árboles. ¿Cómo se le llama a ese tallo de los árboles? Correcto, así es, tronco. Y pasamos a la siguiente pregunta y me dicen, existen algunas raíces comestibles como Miss, el nabo, la beterraga, la zanahoria. Claro, eso lo hemos visto, pero ahora vamos a profundizar buscando otras raíces comestibles. También lo mencioné. ¿Lo recuerdan? Aparte del nabo, la beterraga y la zanahoria. ¿A quién mencioné? ¿Lo recuerdan? Así es. La yuca, el camote. Me falta uno, la papa. Y allí tenemos, miren, hemos desarrollado y hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Las partes de la planta. Raíz, tallo, hojas, flores, frutos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Con qué aprendizaje me voy? Que los órganos de reproducción de la planta se encuentran en las flores. Y son estas flores las partes más hermosas de la planta. Y que hay tallos a los cuales le conocemos con el nombre de troncos. Y que hay raíces que son comestibles, que mamá o papá hacen en el almuerzo o en el desayuno. La yuca, el camote y la papa. ¿Qué tal? ¿Aprendimos? ¿Sí? Listo.
Este aprendizaje luego lo vamos a reflejar contestando un test, ¿correcto? Ese test también lo voy a colgar, ustedes lo van a tener a la mano y lo vamos a resolver. Ahora sí, gracias por la atención prestada, éxitos durante la semana, cumplan con las actividades. Por favor, de manera especial, ingresen siempre con su correo institucional para no tener problemas ni inconvenientes. Y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Nos vemos.